Entonces, vamos a ver ahora lo que es equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de cuerpos que debido a una serie de acciones que ocurren en él, ¿no? Cumplen la condición de que no se están desplazando, ¿ok? Entonces, matemáticamente o físicamente, ¿qué podemos decir de estos cuerpos? Podemos decir dos cosas. Que de todas las fuerzas que existen en el cuerpo, podemos sacar una resultante. Y esa resultante va a valer cero. La resultante de esas fuerzas va a valer cero. Porque si la resultante no valiera cero, el cuerpo se movería. Después, todos los momentos, no sé, todas esas fuerzas generan unos momentos. Entonces, si llevamos todos los momentos al punto O, si llevamos todos los momentos al punto O, entonces podemos decir que esa suma de momentos en O, o ese momento resultante en O, tiene que valer cero. Entonces, ya tenemos estas dos condiciones que dicen que son necesarias y suficientes. Quiere decir que estas dos condiciones eh, tienen que cumplirse, ¿no? Para que el cuerpo esté en equilibrio. Si no se cumple una de estas ecuaciones, entonces el cuerpo no está en equilibrio. El cuerpo no está en equilibrio. Tienen que cumplirse las dos. Ahora, si yo quisiera tomar los momentos no con respecto a O, sino con respecto a con respecto a otro punto, ¿no? Porque O era un punto cualquiera, pero el punto donde está aplicada la fuerza FR, la resultante. Pero si yo quiero ahora determinar qué es lo que pasa en A, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar, ¿no? Sumatoria de momentos en A que es igual. Este, como es un par, también se suma aquí en A, o sea, MRO, más, ¿no? Desde A trazo un vector posición hasta O, al cual vamos a llamar R, y le hago un producto cruz con FR. Entonces, R minúscula cruz FR más MRO. Pero este MRO valía 0. Y este FR vale 0. R cruz 0 es 0. 0 más 0, 0. Entonces, en el punto A, estamos deduciendo que la sumatoria de momentos en el punto A también es 0. También. Para poder trabajar con cuerpos rígidos en equilibrio, tendría que saber algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de reacciones en los soportes. Siempre un cuerpo rígido va a tener reacciones, va a tener formas de apoyo. Entonces hay que saber cómo representar estos apoyos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo rígido que está apoyado sobre un rodillo, y un rodillo sin fricción, entonces, ¿cómo voy a representar esta acción, de esta reacción? ¿Cómo voy a representar a esta reacción? Con una fuerza perpendicular al plano de apoyo. Una fuerza perpendicular al plano de apoyo. Ahí está. Y esta fuerza representa lo que está haciendo el apoyo en el cuerpo. Por ejemplo, aquí. ¿No? Por ejemplo, aquí. Este pin, ¿no? Este pin o pasador, ¿no? O conexión articulada, ¿no? También es un soporte. Entonces, este pin, así como lo vemos, no está restringiendo que la viga o que el cuerpo rígido en este punto pueda girar, pero sí está restringiendo que el cuerpo rígido pueda desplazarse en este punto. Por lo tanto, al no permitir desplazamiento, pero sí permitir rotación, ¿cuántas reacciones hay? Solamente una fuerza vertical y una fuerza horizontal, Fy y Fx. O también podemos representarlo como una fuerza inclinada con una inclinación phi. Una fuerza inclinada con una inclinación phi con respecto a la horizontal. Pues esta reacción es la que se ocurre aquí, la que ocurre en este pasador o pin. Tenemos también el caso de que el cuerpo rígido
tenga un apoyo fijo, fixed support, o empotrado. Cuando tenemos este caso, un apoyo fijo empotrado, entonces en este caso nosotros tenemos tres reacciones. Tres reacciones. ¿Qué reacciones? Tenemos una reacción en el eje X, Fx, una reacción en el Fy y un momento M. Un momento M. Entonces ya tenemos este conocimiento. Vamos ahora a ver algunas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un cable, ¿no? Este cuerpo rígido tiene parte de sus apoyos o de sus conexiones es un cable. Entonces, el cable nunca trabaja a compresión. Un cable siempre trabaja a tracción. Entonces, como trabaja a tracción, ¿cómo se representa la tracción? Y eso es importante que lo sepan siempre. La tracción siempre se representa como una flecha que sale del nudo. Si este es el nudo, sale el nudo. Si yo quiero representarlo desde aquí, desde este punto, sería una flecha que sale de acá. ¿Ok? Entonces, pero como a mí me interesa lo que está haciendo el cable en el cuerpo rígido, ¿qué está haciendo el cable en el cuerpo rígido? Está jalando. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser esta fuerza? Esta fuerza simplemente va a seguir la misma dirección y sentido, la misma dirección del cable. Ahí está. Ya, la misma dirección del cable. Ahora tengo yo un link, una vinculación. Weightless significa que no tiene peso, ¿no? Una conexión sin peso. Igual, este link, ¿no? Este link sí puede soportar compresión, por lo tanto puede ser jalando o empujando. Pero esta conexión es articulada, por lo tanto este link solamente va a trabajar a tracción o compresión, nada más. No puede trabajar a otra cosa. Tracción o compresión. Por lo tanto, estas fuerzas tienen sí o sí la misma dirección que este elemento. En el caso de un apoyo rodillo en un tramo inclinado, ¿no? ¿Cómo va a ser la reacción? Igual que la misma explicación que vimos hace un momento, la reacción tiene que ser perpendicular al plano de apoyo. Perpendicular al plano de apoyo. Así es la reacción. Ahora yo tengo un rodillo, ¿no? Confinado en un riel. Entonces, ¿cómo puede ser la reacción? ¿No? La reacción también tiene que ser perpendicular al plano de apoyo. Pero puede ser o reacción eh, hacia el cuerpo o saliendo del cuerpo. Si tengo un balancín, rocker, balancín, ¿no? Balancín sin fricción, entonces la reacción es una fuerza perpendicular al plano de apoyo. Si tuviera simplemente el cuerpo rígido está simplemente apoyado en el tramo inclinado, pero no tengo fricción, entonces la reacción simplemente va a ser una fuerza perpendicular a la cara de apoyo. Si tuviera un miembro conectado a un collarín, ¿no? Un collarín con un riel, entonces, ¿cómo va a ser la reacción? La reacción igual va a ser perpendicular. Ojo que es eh, un riel, ¿no? Sin fricción. Y la reacción va a ser perpendicular al plano de apoyo. Perpendicular al plano de apoyo. ¿Ok? Muy bien. Bien. Entonces, en el caso de que el cuerpo rígido esté conectado mediante una articulación, un apoyo articulado, ¿no? Un pin, si le llaman, ¿no? O una rótula articulada, entonces lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Va a haber dos componentes de reacción, una componente en X y una componente en Y. O
puede ser una sola reacción con un ángulo phi, y este ángulo phi no necesariamente es igual al ángulo de inclinación del cuerpo. ¿Ok? Si tuviéramos un miembro, ¿no? Un miembro conectado por un collarín, ¿no? Pero este collarín también restringe girar, ¿no? Este riel, este collarín también restringe giro al cuerpo, entonces las reacciones van a ser una reacción perpendicular, perpendicular a esta barra, perpendicular, y también un momento, un momento. ¿Por qué? Porque le está impidiendo girar. Ya habíamos hablado del apoyo empotrado, ¿no? Dos reacciones de fuerza y una reacción de momento. O se puede decir una reacción sola, pero con un ángulo de inclinación desconocido. Muy bien. Entonces, para poder resolver un cuerpo rígido, un equilibrio de cuerpo rígido, para poder resolver un problema de esto, para poder determinar las reacciones en este cuerpo rígido, pues tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer este diagrama de cuerpo libre? Bueno, primero tengo que saber que tengo que dibujar las fuerzas que existen en el cuerpo, en el cuerpo, ¿ok? Las fuerzas que existen en el cuerpo. Entonces, ¿qué fuerzas existen en el cuerpo? Existen las fuerzas externas, por ejemplo, estas cables, o sea, estas cadenas, que están haciéndole al cuerpo, le están dando soporte, ¿no? Un soporte. ¿Por qué no se está cayendo el cuerpo hacia abajo? Porque por los cables. Entonces, los cables, ¿qué están haciendo? Están jalando al cuerpo. Entonces, los cables están aquí. Tienen unas componentes llamadas T1 y T2, que son las fuerzas de los cables. También tenemos una fuerza interna. ¿Cuál es esa fuerza interna? El propio peso. ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza de atracción de la Tierra, ¿no? Que va a depender también de la masa de la Tierra. Y entonces, eso es el peso, ¿no? Eso es el peso. ¿A qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. ¿Dónde actúa el peso? El peso actúa en el centro de gravedad del cuerpo. Muy bien, entonces, este de aquí es un diagrama de cuerpo libre, porque hemos colocado todas las fuerzas externas e internas del cuerpo. A eso se le llama diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, las partículas o sistemas fuera del contorno ejercen fuerzas externas sobre el sistema. Entonces, ¿quién está haciendo fuerza externa? Por ejemplo, en este barco, si yo analizo bien los cables, estas cadenas, ¿no? Hago un corte para analizarlo mejor y veo que aquí hay una fuerza, T1, T2. Entonces, estas son fuerzas externas son fuerzas externas para el barco. ¿Okay? Y en este caso, ¿quién es la fuerza externa? Si yo considero todo un cuerpo rígido, el barco más los cables, el que hace una fuerza externa es este gancho. Está haciendo una fuerza externa. ¿Y la fuerza interna quién es? El peso que actúa en el centroide. Muy bien. Entonces el procedimiento sería esbozar la forma del cuerpo, ¿no? Y aislar al cuerpo cortando sus ataduras. Y si corto sus ataduras, voy a ver qué fuerzas están implicadas en esto. Y hay que dibujarlo. Vamos a ver. Determinar, dice, las reacciones en A y B cuando A igual a 180. Cuando A igual a 180 milímetros. Entonces, me están pidiendo las reacciones en A y en B. ¿Qué es lo que observo en A? En A hay un rodillo. De acuerdo a la teoría que hemos visto, aquí, ¿qué hay? Solamente hay una fuerza. ¿Y cómo es esa fuerza? Perpendicular al plano de apoyo. O sea, aquí existe esa fuerza. ¿Y B qué es? B es una articulación. Por lo tanto, B tiene dos fuerzas, ¿no? Entonces tiene esta y
Esta de acá. Entonces, esto sería AX, esto sería, no, miento, esto sería AY, ¿no? Dice, hay que colocar las fuerzas, hay que plantear el diagrama de cuerpo libre de la viga. ¿Qué fuerzas hay en esta viga? En esta viga tenemos una fuerza llamada BX y otra fuerza llamada BY, ¿cierto? O sea, aquí estaría BX y aquí estaría BY. ¿Qué otra fuerza hay en la viga? Una fuerza, caja hace una tensión que tiene el mismo valor que el peso. O sea que esta caja está haciendo acá una fuerza de ¿cuánto? Una fuerza de 500. ¿una fuerza de cuánto me dijo? 500. 50, ¿no? 50, 50. 50. Ahora, si lo convierto a Newton, ¿cuánto sería? 500. 490 Newton. 490 Newton. 490 Newton. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿me falta alguna fuerza? Sí. ¿Qué fuerza? La fuerza De tensión. Así es, la fuerza de tensión, ¿no? Entonces sería una fuerza aquí, ¿y vale cuánto? No sé cuánto vale. Voy a poner T, tensión, T. Listo. Siguiente paso, ya tengo la fuerza. Siguiente paso. Descompóngalo ayudándonos del ángulo, capaz. T en X y T en Y. Entonces, tengo que tomar ecuaciones. Si yo tengo que esto vale 55 grados, ¿cuánto vale esta de acá? Este angulito de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este angulito? Este de aquí, ¿cuánto vale? 35. 35 grados. 90 grados. ¿Es cierto? 35 grados. Sí, alguien ha levantado la mano, dígame. Fue de casualidad, fue de casualidad. Ah, ok. Entonces, esta tensión la vamos a descomponer, pues. Descomponemos la tensión redundantemente en sus componentes, ¿no? Y tengo una T, ¿no? Aquí tengo una T, T, ¿qué más? TX ahí. Puede ser profesor T, seno de 35. Seno de 35 grados, cateto opuesto, ¿no es cierto? Y Y aquí sería T, coseno 35. seno de 45. 35. Ah, aplico las condiciones de equilibrio, ¿no? Las condiciones de equilibrio en el plano son tres. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, y sumatoria de momentos en cualquier punto igual 0. El punto en donde me convendría tomar momentos sería en B. ¿Por qué sería en B? Porque en B, si tomo momentos en B, no entran al análisis ni BX ni BY. Entonces vamos a hacer eso que me están diciendo. Sumatoria
de momentos. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en B. Igual a 0. ¿Quién hace momentos en B? ¿Quién hace momentos en B? ¿Me podrían decir? 490 Newton. 490 newton multiplicado por ¿cuánto? Como es en sentido, vamos a definir bien esto. Yo generalmente lo pongo así. Antihorario positivo. Muy bien, entonces ya tengo uno que es 490 newton multiplicado por la distancia que vale 1.5, ¿no es cierto? 1.5. O sea, como el giro es antihorario, es positivo. O sea, sería 490 por 1.5. ¿Quién más? ¿Quién más hace ese momentos en B? Seno de 35. Este SN35 está haciendo un giro con respecto a B. Horario. Horario, Negativo. entonces sería menos T seno de 35 multiplicado por ¿cuánto? Por la distancia. Desde B hasta la línea de acción de T seno de 35. ¿Cuánto es esa distancia? Esa. No, yo estoy hablando de esta distancia de acá. Estoy hablando de esta distancia, desde aquí. Desde aquí, ¿no? Del T35 hasta B. Esa distancia estoy hablando. ¿Cuánto es? Esa es la distancia que necesito, pues. ¿Cuánto es? Bueno, no saben. No sé. ¿Cuánto vale? Pues si esto de acá vale, si esta distancia de acá vale 1.4, entonces Uno. esta distancia de acá, ¿cuánto vale? 1.5. No. 1. 1.4. Lo Si mismo. este es 1.4, ¿cuánto vale esto? Se lo voy a sacar acá ya, para que se vea. Aquí esto vale... 1.4 por 135. No, Uno no, punto no, cuatro seno de 55. tampoco. Ahí veo que le falta ahí trigonometría, ¿eh? Este de acá es 55 grados. 1.4 con tangente de 35. Este de acá cotangente, puede ser. Este de acá es... ¿Cuánto vale esto? Esto vale 1.4. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale esa distancia? Es tangente, profesor, tangente de 55. La Lo que quiero tangente la tangente de 55 es este lado entre este lado. Por lo Claro, tanto, claro. despejando, yo sé que este lado de acá tiene que valer ¿cuánto? 1.4 tangente de 55. ¿No? Esa distancia es la que yo quiero hallar. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? 1.4 por t tangente 1.4 tangente 45. O sea, ¿cuánto sería? TSN 35, horario sería, y aquí he puesto por, ¿no? ¿Por qué he puesto por ahí? Ahí está mal, ¿no? Ahí debería decir menos, ¿no? Aquí debería decir menos, color rojo, menos T seno de 35 multiplicado por, ¿cuánto? T seno de 35 multiplicado por la distancia que acabo de decir hallar que vale 1.4, ¿qué cosa?
tangente Tangente de 55. 55. ¿Quién más? El t coseno de 45. Pues el t coseno de 45 también hace momentos en B. Si el t coseno de 45 estuviera su línea de acción en B, ya no varía momento, pero no, pues hay una distancia desde B a la línea de acción de t coseno de 35. ¿Cuál es esa distancia? Desde B hasta esa línea de acción. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuánto vale esa 0.4. distancia? 0.4. Yo estoy hablando de esta distancia, ¿no? Hay una distancia. ¿Cuánto es? 0.4. Por lo tanto, si este es un giro horario, entonces sería ¿cuánto? Más. No, perdón, más no. Si es horario sería menos, estamos diciendo que el horario es negativo, menos t coseno de 35 por la distancia, que vale 0.4. Y toda esta suma me va a dar 0. Vuelvo a repetir, ¿quién hace momentos en B? 490 giro antihorario multiplicado por la distancia que vale 1.5, más 490 por 1.5. El TCN 35 que hace un giro horario, por lo tanto, menos TCN 35 multiplicado por esta distancia de acá, esta distancia de amarillo, que le mostré que acá era 1.4 tangente de 55. Ahí está. ¿Y quién más hace momentos en B? Esta fuerza T coseno de 35, T coseno de 35, está haciendo un giro horario, por lo tanto sería menos, y multiplicado por la distancia que vale 0.4. Esa distancia vale 0.4. Y la suma de todo eso, ya no hay más, la suma de todo eso me tiene que dar 0. Tiene que dar 0. Entonces, ¿qué otra ecuación de equilibrio voy a aplicar? ¿Qué otra ecuación de equilibrio voy a aplicar? Ya ahí el punto A, si ustedes se dan cuenta, el punto A ahí está hallado, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué me falta? Primera condición de equilibrio. ¿No? Las condiciones de equilibrio, las primeras condiciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas verticales también es igual a 0. O sea, escribiéndolo, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y quién entra en esta ecuación? A ver, díganme. ¿Qué fuerzas entran en esta ecuación? ¿Me podrían decir, por favor? ¿Fuerzas entran? Coseno de 35. El coseno de 35 Menos. más, o menos, ¿por qué menos? Más. Más Más bx, ¿no es cierto? Igual a 0. Y de esta ecuación ya pueden sacar bx, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale bx de esta ecuación? 203. ¿Positivo? Sí. Newton.